bendiga. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre amado, y en la gloria. Espíritu Santo, glorifícate en medio de nuestras vidas, Señor, a través de esta palabra. Señor, que sea de grande bendición para nosotros. Ayúdanos, Dios, Padre eterno, poder comprender la misma, Señor, y poder ejecutarla conforme a tu voluntad y no la voluntad nuestra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Estamos en la sesión, séptima lección, página 41. El título de esta sesión es El estudio bíblico en la vida del discípulo. Tiene 4 temas a desarrollar. Número 1 es la inspiración y redacción de las Sagradas Escrituras. Número 2, la conservación y transmisión de las Sagradas Escrituras. Número 3, cómo estudiar la palabra de Dios para crecer en la fe. Y número 4, cómo estudiar la palabra de Dios para compartirla con otros. Amén. En esta lección, estos cuatro temas son bien importantes, ¿verdad? Para nosotros entender la inspiración y la redacción de la palabra. Número 1, que es cómo fue inspirada la palabra. Y una cosa muy importante que es cómo nosotros crecer en la palabra y en la fe. Porque la Biblia nos habla que la fe viene por el oído y palabra de Dios. Cuando nosotros adquirimos esa palabra podemos crecer. Entonces, lo último es estudiarla para compartirla con otros. No quedarnos con lo que Dios nos da a nosotros, sino compartirlo con personas que necesitan del Señor. Entonces nos da una pequeña introducción, ¿verdad? Y en esta pequeña introducción nos habla de la vida cristiana, que es una carrera. Entonces ahí nos da unos versículos que son bien claves. Dice, ya que tú ya has avanzado bastante en tu trayectoria en el Señor, pero aún puedes crecer mucho más. Entonces dice, el apóstol Pedro dice, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso está en 2 Pedro 3:18. Y nos dice que hasta donde sabemos, la Biblia es el único medio de alcanzar esta clase de crecimiento. Es el único medio que nosotros podemos alcanzar ese crecimiento. El crecimiento, el conocimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es a través de la palabra. Y entonces nos dice que esta palabra es pan celestial, esta palabra es agua de vida, esta palabra es lámpara encendida y es como espada de 2 filos. Nos da 4 textos clave y en esos 4 textos está cada uno de estos, que es el pan celestial, donde en Mateo 4:4 el Señor le dijo al enemigo que no solo de pan vivirá el hombre. Y entonces en el Salmo 4:10 que el Señor nos habla que esta palabra es agua de vida, Jesucristo hablando. En el Salmo 119, verso 5, que nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es la que es la lámpara, es la lumbrera que nos enseña a caminar en medio de la oscuridad. Es la lumbrera que nosotros podemos ver a través de ella. Y por último nos dice la carta a los Hebreos que la palabra es como espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta lo profundo de los tuétanos, de los huesos. Allá adentro penetra la palabra, es lo único que puede penetrar hasta allá. Puede un tiro, hablando así, puede penetrar hasta allá. Una espada, por ejemplo, de verdad puede hacerlo, pero la palabra, sin dañar nuestro cuerpo, penetra hasta allá adentro. Por eso es que a veces cuando estamos enfermos, como la palabra es la que puede penetrar hasta la profundidad de nosotros, es la que nos sana. A través, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender que somos sanos a través de la palabra que dijo Jesús, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y al creer esa palabra en fe y ese conocimiento es el que nos hace a nosotros ser sanos y crecer. Entonces nos dice la inspiración y la redacción de las Sagradas Escrituras. ¿Quién es el autor de las Sagradas Escrituras?
dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto está en Timoteo, ¿verdad? El Espíritu Santo fue el que inspiró toda esta palabra. Dios siempre se ha comunicado con las criaturas, ¿verdad? Desde el huerto del Edén, Él habló con personas, personalmente con el hombre. En Génesis, podemos ir a Génesis capítulo 2, versos del 4 al 25, y usted puede ver ahí toda la trayectoria de Adán, ¿verdad? En el principio, y cómo el hombre pecó, ¿verdad? Y la palabra de Dios vino por medio de que, luego de él, de los patriarcas. Los patriarcas son todos los hombres que Dios fue levantando en medio de este caminar en el mundo. Pero dice que luego inspiró ¿quién? A los profetas con sabiduría y el poder que imparte el Espíritu Santo para que escribieran lo que el Señor les decía, que pusieran en su corazón. Entonces la inspiración fue esa influencia divina que capacitó a los santos hombres de Dios a recibir el mensaje y transmitirlo. Amén. Entonces nos dice que los escritores obedecieron a Dios. La escritura de la Biblia fue realizada por hombres de Dios. Dios llenó con su Espíritu Santo hombres como Moisés, Josué, Samuel, David y todos los profetas que los escribieron. Todos los profetas que los escribieron. Él los llenó de su espíritu para utilizarlo en ese tiempo. Y entonces dice que esta palabra se escribió en el hebreo y el arameo. Y que más tarde él ungió a los apóstoles y a los evangelistas para que escribieran el Nuevo Testamento en griego. Y dice que más de 40 hombres de distintas épocas. Estamos en la página 42, el primer párrafo arriba. Más de 40 hombres de distintas épocas fueron los autores de diferentes partes de la escritura, ¿verdad? Los que pudieron traducir todo lo que se escribió del arameo y todo lo que se escribió en el hebreo. Pero que el Nuevo Testamento, recuerde que fue en el griego que lo escribieron. Nos habla que se llama la revelación a lo que Dios le comunicaba, en inspiración a los que ellos ya sabían, pero que necesitaban unción divina para registrarlo bajo la dirección del Espíritu Santo. O sea, si estos hombres no tenían la unción de Dios, no podían hacer lo que hicieron, de traducir y de escribir lo que Dios le dijo de todos esos escritos que habían en los libros esos de papiro que se enrollaban, porque hemos visto en eso. Pues de esos libros, entonces ellos fueron escogiendo porque Dios los fue dirigiendo. Habla de que 70 hombres se encerraron en unas cuevas. Estos 70 hombres fueron los que Dios usó para escribir y escoger los libros de la Biblia para nosotros. Vemos diferentes clases de Biblia. En la Biblia que, por ejemplo, dice que es la Biblia católica. En esa Biblia hay más libros. Si usted la consigue, una Biblia, hay otros libros que no están en la Biblia, que nosotros usamos. Pero esos libros son libros históricos, de historia. Pero ellos los pusieron ellos tenían esos escritos, los añadieron. Los tienen en el Antiguo Testamento, todos estos libros. Y yo tengo una Biblia de ese, a veces la leo, ¿verdad? Porque es historia. Leo las cosas que escribieron para uno aprender un poquito más de las cosas que pasaron en el pasado, porque no lo sabemos todo. Entonces nos habla de que cuándo y en cuánto tiempo se escribió la Biblia. Ok. Dice que desde el 1500 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo. Esos son 1600 años para escribir la Biblia. Se tardaron todos esos hombres. Imagínense usted, 1600 años. Y nosotros no hemos llegado a 100 todavía. Entonces dice que la escritura del Antiguo Testamento se inició aproximadamente en el año 1500, cuando Moisés escribió el Pentateuco, y concluyó en el año 400 antes de Cristo con la producción del libro de Malaquías. El Nuevo Testamento se escribió en el siglo
de la era cristiana, de manera que la escritura de todos los libros de la Biblia se realizó un lapso de 1600 años, lo que estábamos hablando. La importancia de la historia bíblica: es muy importante conocer la época en que se escribió cada libro de la Biblia, así como las circunstancias. ¿Qué sucede? Fueron en diferentes etapas. Entonces, las 4 épocas del Antiguo Testamento. La primera primitiva representa por Job. Dicen que el libro de Job es uno de los primeros libros que se escribió. El libro de Job está en el medio. Y después Moisés y Josué escribieron, según los comentaristas de la Escritura. Job fue el primer libro en que escribirse antes del año 1500, antes de Cristo, cuyo autor pudo haber sido Job, Eliú o Moisés. El Pentateuco fue escrito por Moisés, pero después de 1500. El Pentateuco nos está hablando de 5 libros, los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero Deuteronomio Moisés no lo escribió, más adelante lo vamos a ver, no lo escribió completo porque Moisés murió. O no murió, el Señor se lo llevó antes de que él muriera. Y lo enterró donde nadie sabe dónde está. ¿Por qué? Porque si no, el hombre hubiera cogido a Moisés para idolatrarlo, porque como Moisés fue el hombre que Dios usó en aquel tiempo de muchas formas, entonces ¿sabe? Que el hombre idolatra, pues el Señor tuvo que hacerlo de esa manera, esconderlo y enterrarlo, es lo que dicen. O se lo llevó, porque no, la palabra no registra, pero Dios no permitió que nadie supiera dónde. Y en la historia no se sabe dónde. No, la historia no se sabe dónde. Es igual que Enoc, que vivió 900 y pico de años y partió con el Señor se lo llevó. Era amigo de Dios, Dios se lo llevó. Es lo mismo que pasa con el árbol de la vida, que estaba en el huerto del Edén. Nadie sabe dónde está el huerto del Edén, de esto se escondió. Elías, que se lo llevó un carro de fuego en vida. El Señor se lo llevó un carro de fuego. ¿A quién? A Elías. Entonces Eliseo decía que yo quiero una doble porción. Una doble porción de lo que tenía. Entonces, estamos hablando de que Josué terminó el libro de Deuteronomio, mas Josué escribió el libro de Josué. Y entonces la época de los reyes representa por Samuel, David, Salomón y los profetas presélicos. ¿Qué sucede? Estos profetas y Samuel escribieron los libros de los jueces, de Ruth, de Samuel, y escribieron los libros de los profetas, los libros de los reyes, los libros de crónicas. Ellos fueron que los escribieron, o sea, se dedicaban a escribir en los rollos eso y a guardar todos estos rollos. Y escribían las cosas pues que Dios hacía, las cosas importantes que acontecían. Y dice que fue desde el año 1000 hasta el 800 antes de Cristo. Y escribieron de los reinos de Judá, de Israel, de Roboam, hasta el exilio babilónico, cuando vinieron los de Babilonia y se los llevaron a todos cautivos. En aquellos años, pues, los años 800 y 605 antes de Cristo, ellos escribieron. Y dice que en la misma época David y otros escribieron los salmos. Salomón escribió los proverbios, Eclesiastés y Cantares. Casi todos los salmos los escribió David. Pero hay otros que escribieron salmos, hay más que escribieron salmos. Entonces, pero su hijo Salomón, que fue el hombre que Dios le dijo a él, pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Y él le dijo al Señor que le diera solo sabiduría. O sea, no le pidió riqueza, ni le pidió poder, le dijo, yo quiero solo sabiduría. Y entonces por eso fue que él escribió el libro de los proverbios, Eclesiastés y Cantares. Si usted estudia estos libros, por ejemplo el de los proverbios, habla mucho de cosas que han acontecido, o como cosas que nosotros podemos escuchar a veces de nuestros abuelos que decían ciertas cosas. Y lo que ellos decían, si usted buscaba la Biblia, eran cosas bíblicas de los proverbios.
Por ejemplo, dime con quién andes, te diré quién era. Un ejemplo así, o sea, no es que eso esté en la Biblia, pero un ejemplo de cosas así que los abuelos decían cosas que tú los busques, están en los proverbios. Y este hombre Salomón fue tan sabio pues que no necesitó riqueza, fue rico porque pues tenía una sabiduría. Simultáneamente surgieron los profetas que profetizaron, ¿verdad? Los que Dios usó como Jonás, Joel, Amós, Oseas, Miqueas, Isaías. O sea que hay unos profetas que le llaman los profetas menores y los profetas mayores. Y cada uno de ellos pues Dios los utilizó escribiendo la mayoría de sus libros, aunque a veces ellos tenían otra gente que escribían lo que ellos le decían. Entonces dice que la rebeldía del pueblo condujo al cautiverio en Asiria en los años del 722 a.C. Y entonces ahí surgieron los escritos proféticos. Los proféticos es los que hablan de la profecía que Dios va a ver en el futuro, donde nosotros estamos viviendo. Y entonces ahí surge Nahum, Habacuc, Sofonías, Abdías, que estos son del reino de Judá. ¿Ves? Entonces dice, los del reino de Judá no aprendieron la lección en cada día de este reino. ¿Por qué? Porque no hacían caso a lo que los profetas habían. Entonces salieron los profetas de ministerio. ¿Ves? Cada uno de estos profetas están ubicados en diferentes categorías. Jeremías, ¿verdad? Que el pecado que hizo Jerusalén y fuera llevado al pueblo de Judá cautiverio en Babilonia. Entonces después nos habla de la época del cautiverio, representada por Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos tres profetas fueron tremendos tres profetas de ese tiempo, ¿ves? De la época del cautiverio, mientras ellos porque ellos estuvieron en cautivo, pero Dios los usó en los años 600 al 530 a.C., todavía Jesús no había nacido. Estos fueron 70 años de ruina y destrucción. Jeremías estaba predicando en Jerusalén cuando los babilónicos llevaron cautivo a Judá. Decidió quedarse con el remanente de Judá y finalmente fue llevado a Egipto. Al principio de este periodo, Dios lo levantó en Babilonia, el profeta Ezequiel, que soltaba al pueblo cautivo, también escribió mensajes. Después de esto, Jeremías escribió el libro que lleva su nombre y de Lamentaciones. Eso lo escribió Jeremías. Entonces ya en la última parte del cautiverio, entonces entra Daniel. Daniel con su libro grande y las visiones apocalípticas. O sea, Daniel profetizó lo que nosotros estamos viviendo, lo que vamos a vivir. Los últimos 7 años él los profetizó de lo que va a acontecer. Y Dios lo utilizó para esto, a Daniel. Entonces después entra la época de la restauración, cuando Dios comienza a restaurar su pueblo, donde está Ageo, Zacarías, Estel, Esdras, Nehemías, Malaquías. Ve que cada uno de estos profetas comenzaron a restaurar. Unos restauraron la Jerusalén, otros restauraron los templos, ¿verdad? Otros restauraron, por ejemplo, los pueblos. Y entonces después llegan los primeros en escribir, que fueron Ageo, Zacarías y Mardoqueo, que escribieron el libro de Esther. Más tarde Esdras escribió su libro y cumplió con el Antiguo Testamento. Nehemías escribió en ese tiempo. Y el último en escribir de esa época fue Malaquías. Fue el último que escribió. Las dos épocas que se escribió en el Nuevo Testamento. ¿Tienen calor? Por casualidad. Se queda hasta aquello allí. ¿Qué pasó? Porque yo no se oye, ¿verdad? No. Gloria a Dios. Gracias, Eduardo. Entonces habla de las dos épocas que se escribió en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Y en estas dos épocas nos habla de la época de la mediados del primer siglo. Este periodo fue representado entonces por Mateo, Pablo, Santiago, Pedro, Marco, Lucas, Hebreo y Judá. El ministerio de Jesús, los discípulos que llevó a cabo a compartir en el año 30 por un lazo como de 15 años. Nadie se empeñó en escribir nada. O sea, en esos 15 años nadie escribió nada. Esto quizás se debió a que contaban con el testimonio oral de los apóstoles. Pero poco a poco empezaron a aparecer historias como Juan el Bautista, María, especialmente Jesús. Cuando la iglesia era periódicamente judía, pudo haberse escrito el libro del Evangelio de Mateo. Después surge Pablo con su obra misionera y sus obras de las epístolas, sus primeras epístolas, Tesalonicenses, Corintios, Gálatas, Romanos, la epístola de Santiago, y también con el pueblo de este tiempo. ¿Entendió? Sí, ahora.
Sí. La primera epístola fue de Tesalonicense, la que escribió Pablo, de todas las epístolas que hay. Entonces, bajo la influencia de Pedro, Juan Marco escribió el segundo evangelio. El evangelio según San Marcos se escribió después, a partir del año 60 después de Cristo, o sea, de 60 años después que Cristo resucitó. Empezó a generalizarse la persecución de la iglesia, comenzaron a perseguir la iglesia, comenzaron a matar a los cristianos. Eso fue unos años muy terribles, los primeros 60 años después que el Señor ¿verdad? Resucitó. Y entonces también nos habla de Pedro, la epístola a los hebreos, y dice que este último grupo de escritos de esta época fueron epístolas Pablo, Timoteo y Tito, y las epístolas de Judá para haber aparecido en este periodo. Entonces la época de los finales del primer siglo. Esta última etapa de la producción del Nuevo Testamento estuvo a cargo de Juan, de 90 a 100 años después de Cristo. El apóstol Juan supervisaba las iglesias de Asia Menor, que es Turquía, y alrededor de los años 90 escribió su evangelio, las 3 epístolas que llevan su nombre para predicar el evangelio, que fue desterrado a la isla de Pasmo, y allí escribió el último libro del Apocalipsis. Juan fue el último que escribió el libro de Apocalipsis. O sea, Dios lo utilizó poderosamente a Juan, me enseñó muchas cosas. La conservación y transmisión de las Sagradas Escrituras. Cuidaron de él los sacerdotes y los escribas. Comenzaron a cuidar de esta palabra, ¿verdad? Y entonces dividieron en unos grupos, ¿verdad? Los 39 libros del Antiguo Testamento se dividen en 5 grupos. Son 66 libros que hay en la Biblia y 39 se dividen de esta manera. En primer lugar, hay que tomar en cuenta los libros no aparecen en el orden que fueron escritos, o sea, no están en el orden que fueron escritos, porque cada libro se escribe en diferentes épocas. Por ejemplo, Job aparece en la mitad de la Biblia y en realidad fue escrito antes de Génesis. Entonces uno dice, wow, pero ¿cómo es esto? O sea, el Señor fue el que lo clasificó. Si vamos a ver, la presencia de Dios puso a estos hombres para clasificar el libro de la Biblia para que nosotros lo pudiéramos entender. Porque si empezábamos a leer en Job, no íbamos a entender cómo Dios creó el principio. ¿Sí? Y entonces lo clasificaron de esa manera. Nos dice que la ley o el Pentateuco, como Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los segmentos históricos de esta primera división se encuentran en Génesis, desde la creación hasta la entrada de los israelitas a Egipto. En Éxodo y parte de Número se describe la salida del pueblo de Israel de Egipto y su peregrinación por el desierto de Arabia. Y el resto de Pentateuco se conoce como los libros de la ley. Entonces los libros históricos, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Cuando usted lee Reyes y Crónicas, va a encontrar que hay cosas similares, porque están escribiendo qué sucedió con cada rey, pero ellos tenían lo que llaman las crónicas, que es como decir cuando están en los barcos, que hay que escribir a Pitágoras, qué pasó tal día, y todas estas cosas se escriben. Entonces, pues en crónica es como si fuera eso, que están escribiendo. A veces hay cosas que quizá usted lee y las ve similares, pero a veces hay cosas que están que en otro no están, porque el que lo escribió según Dios lo inspiró. Amén. Entonces vienen los libros poéticos, como Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantar. Estos son los libros que son de poesía. A veces son un poco difíciles de entender, ¿verdad? Los libros poéticos, porque esto es una literatura conocida como sapiensal, que es poética. Entonces el drama de Job, la liturgia de los salmos, la sabiduría de los proverbios y Eclesiastés constituyen un legado de reflexión, adoración y disciplina. Estos libros nos enseñan a nosotros ser personas disciplinadas. Luego viene el libro de los profetas mayores, como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Vea que ahí los dividieron, los profetas mayores. ¿Por qué? Porque estos libros aparecen primero en la Biblia por su tamaño.
no por la cronología de su sentido. Isaías fue escrito 7 siglos antes de Cristo, antes del exilio, mientras Jeremías y Ezequiel y Daniel escribieron durante el exilio. ¿Ve? Isaías fue 7 años antes de Cristo, antes del exilio, antes que salieran de donde estaban cautivos. Y los otros escribieron durante el cautiverio. Y después vienen entonces los que pusieron profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y estos se llaman menores por su tamaño, no por su importancia. Los más antiguos son desde Oseas hasta Nahum. Habacuc y Sofonías escribieron durante el exilio. Son los últimos 3. Pertenecen al periodo profético o de restauración, con Malaquías 400 años antes de Cristo, y se cierra la profecía inspirada del Antiguo Testamento. ¿Sí? Después que él terminó de escribir Malaquías, hubo un tiempo de silencio, un montón de años de silencio, porque nadie escribió hasta que entonces comenzó el tiempo de Jesús. Cuando llegó el Antiguo Testamento a los cristianos, se compilaron desde Esdras, ¿verdad?, que cumplió y realizó, organizó los libros del Antiguo Testamento. Después del regreso del cautiverio, los judíos cuidaron de los documentos como se cuida un tesoro especial. Guardaban esos papiros que se escribieron como si fuera un tesoro, porque de ahí era que ellos iban a sacar lo que había pasado acontecido en el pasado, para la historia de ellos y para conocer quién era Dios, cómo Dios se manifestó a ellos. Después resulta de la traducción al griego. Entre los años 250 y 150 antes de Cristo, un grupo de 70 escribas judíos tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. El trabajo se realizó en Alejandría, Egipto, bajo el reino de Ptolomeo Filadelfo, y el idioma griego se empezó a hablar en Israel desde el siglo III antes de Cristo, de manera que cuando Jesús estuvo en la tierra en Palestina, el idioma que se hablaba allí era el griego. La ley, los profetas y los salmos, o sea, el Antiguo Testamento que usaban, era la traducción de los 70, mejor conocido como la Septuaginta. Estos fueron las escrituras usadas que usaron Jesús y los apóstoles de la iglesia primitiva. ¿Cómo se conservó el Nuevo Testamento? Compilaron el Nuevo Testamento. La iglesia fue depositada de los escritos del Nuevo Testamento, así como los judíos. Cada iglesia guardó en su poder los libros y las epístolas. Cada iglesia guardaba las cartas que Pablo le escribió. Y estas cartas fueron las que usaron para luego añadirlas en el Nuevo Testamento, porque como eran cartas que él enviaba a cada iglesia, dependiendo de los problemas que tenía cada iglesia en cada diferente pueblo, pues él le escribía, y estas cartas se utilizaron, se guardaron y se utilizan hoy, porque son situaciones que pasan y siguen pasando dentro de la iglesia. Son situaciones que siguen pasando y siguen pasando, pero a través de estas cartas nosotros nos podemos corregir como iglesia. Como dice, iglesia en el futuro estamos nosotros, pero estas cartas siguen siendo las mismas cartas correctivas, porque es la palabra de Dios. La palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará eternamente. Y entonces ellos se encargaron de cuidar esta palabra. Entonces las divisiones del Nuevo Testamento, entonces ahí vienen los 27 libros que ellos compilaron. Se dividen en 5 grupos. Biografía. Biografía habla de las cosas del terreno, de cómo pasaron las cosas, cómo acontecieron las cosas, y habla de las personas, quiénes eran, qué cosas pasaron, qué cosas hicieron. Entonces ahí tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Historia. Ve que esto es los libros de los Hechos de los Apóstoles. Está hablando de la historia de quién, de la iglesia. Entonces las epístolas paulinas, que son las epístolas que corrigen a la iglesia. Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón. Entonces vienen las epístolas generales. Hebreos, Santiago 1 y 2, Pedro 1, 2, 3, Juan y Judas, y profecía del libro de Apocalipsis. Hay 2 cartas que no aparecen, que las tienen también guardadas, que es 3 y 4 de Corintios, pero no están incluidas en la Biblia. Son cuatro cartas, pero esas, Dios permitió solamente que escogieran esas 2.
o sea, con los que escribieron la palabra, para beneficio de nosotros, la iglesia. Yo le digo esto para que ustedes comprendan muchas cosas que no están en la palabra, pero que están, estas cartas están en un sitio, alguien las está guardadas, pero las tiene. Entonces dice, ¿cómo estudiar la palabra de Dios para crecer en la fe? Reconoce que la Biblia es la palabra de Dios. Dios llenó de su espíritu a los que la escribieron, ¿verdad? El primer requisito para el cristiano aproveche bien el estudio de la Biblia es reconocer, aunque intervinieron agentes humanos con la recepción, transmisión y escritura del contenido del mensaje, la palabra de Dios, el Espíritu Santo usó más de 40 autores. También nos dice que Dios lo ha preservado del error y la extinción. O sea, han tratado de destruir la Biblia por años. La han tratado de destruir, quemarla, pero siempre alguien ha guardado un libro. Y vuelven de nuevo y lo vuelven a editar, pero siempre han guardado un libro. En Puerto Rico mismo, antes de que llegara el Evangelio a Puerto Rico, querían mataron unas cuantas gente cristiana en Puerto Rico, de los primeros, y trataron de destruir, por ejemplo, creo que fue en el área norte, no me acuerdo si fue en el área de Arecibo, Manatí, o Aguadilla, por esa área por ahí, había un señor que era adinerado, que él tenía él tenía gente que trabajaban para él, y él tenía una Biblia enterrada en una de las granjas, ¿cómo se llama eso? De los graneros en la tierra. Tenía una Biblia enterrada que él la usaban para predicarle a la gente escondido en Puerto Rico. Y se le metieron para tratar de conseguirla y tratar de matar a la gente y tratar de quemarle, pero no la encontraron. Fíjate que siempre han perseguido que el Evangelio no se desarrolle, aún en nuestro país. Gracias a Dios que Dios usó un mexicano. Un mexicano fue el que trabajó en la área norte de Puerto Rico, cristiano. En Puerto Rico. Estamos hablando de los años 1800 algo, antes de los 1900. Un mexicano fue el que trabajó en el área norte, para que ustedes vean de México. Dios usó un mexicano. Y entonces en el área sur de Puerto Rico, pues trabajó uno que vino de Hawái, pero a su vez que estaba en Hawái venía de familias puertorriqueñas. Porque en Hawái se cultivaba la caña igual que en Puerto Rico. Pero los de Hawái no sabían cómo cortar la caña y prepararla. Entonces vinieron a Puerto Rico y ofrecieron trabajo a muchos puertorriqueños para que fueran a trabajar en Hawái, y ellos se mudaron allá y allá ellos se quedaron, y allá se desarrolló una comunidad puertorriqueña mezclada. Por eso es que usted ve que esos hawaianos que tienen apellidos latinos, pero fueron de gente puertorriqueña que también estuvieron ahí, también gente de España. Y entonces de esos mismos que fueron a Hawái, de ahí de esos puertorriqueños, Dios levantó uno que vino en los años 1900 para el área de Ponce y comenzó a evangelizar en Puerto Rico. A la misma vez que él evangelizaba en el sur, el mexicano evangelizaba en el norte, y el evangelio comenzó a crecer. Eso usted lo puede conseguir en Google, lo consigue, la historia del evangelio de Puerto Rico, y va a encontrar todas estas historias verídicas, estas verídicas que pasaron, que siempre han tratado de parar el evangelio. Como sabe, el enemigo, eso es el enemigo de las almas, desde siempre, todos los siglos, él siempre ha tratado de pararlo. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que el Señor pues siempre tiene sus personas. Y entonces pues lo dividieron en todos estos libros, estaban hablando, pero Dios la había preservado del error y la extinción, siempre la guardó la palabra, siempre guardó que nada de estas cosas ocurrieran, para que la Biblia pues siguiera ¿verdad?, casando. Estoy en la página 46, el número 3, dice: Dios ha hablado al mundo por medio de ella. Estoy hablando así por encima, pues tratando de avanzar para ver si terminamos este capítulo hoy, que después lo que nos va a quedar es un solo capítulo.
para terminar. El mensaje de fe y amor y justicia que hay en la Biblia ha hecho más impacto en la humanidad que en cualquier otro libro. Los gobiernos han basado sus leyes en ella. Los científicos han hallado en sus páginas valiosa información también. Dicen que millones de personas han sido salvas por el pecado, por medio del plan de la salvación. Por medio de ella, el Espíritu Santo, estoy en el 4, habla de la humanidad. Dice, convence, conmueve al pecador. La Biblia es el espejo que nos revela nuestros defectos y nos lleva a quien los puede corregir. Entonces, la Biblia es el espejo para nosotros, para corregirnos. Cuando usted se mira en el espejo, que usted se ve los defectos, cuando leemos la Biblia, encontramos los defectos que tenemos, leyéndola. Ella obró poderosamente en los corazones de los que la escuchan y la predicación de Pedro. El escritor de Hebreo la compara con una espada de dos filos. Es un instrumento de vida espiritual. La Biblia es el medio que Dios usa para darle vida al pecador. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, dice Santiago. El creyente renace por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Con ella se sustenta el alma del creyente, es el pan que nos alimenta, ¿verdad? Por el Espíritu. Tiene poder para santificar al creyente. En su oración intercesora Jesús pidió al Padre que santificara a los creyentes con su palabra, diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios nos ha dado un poder liberador. La palabra de Dios nos libera al hombre de la mentira y el pecado. Tiene poder contra el diablo. Dios le concede al cristiano una victoria definitiva contra Satanás por medio del poder intrínseco de la palabra de Dios. A través de la palabra nosotros vencemos al enemigo con la palabra. Tenemos esa autoridad de parte de Dios y el enemigo no nos puede vencer a nosotros. Nosotros lo podemos vencer a través de la palabra. El mensaje que debe compartir con otros, ¿verdad? Lo que estudiamos, cómo nos capacitamos y compartir este mensaje a otras vidas que lo necesitan, igual que nosotros lo necesitamos en un momento dado. Dice, reconoce al autor de la Biblia y obedezca su voz. Bien, conoce a Dios, número 1, conoce a Dios más íntimamente cada día. El que no conoce al Señor tampoco podrá entender la palabra. La mejor manera de entender un libro es conocer personalmente a su autor. O sea, tenemos que conocer el autor de esta palabra. Tenemos que conocerlo y es leyéndola. Esta es la única forma. Si no la leemos, no lo podemos conocer. Es importante que dependa de la oración. La oración es importante. Esto es una de las claves más importantes. Dice que la oración reverente y humilde es indispensable en el estudio provechoso de la palabra de Dios. Estudia con una actitud obediente. Cualquiera, pues, dice el Señor, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Ves? Y si nosotros llevamos esta palabra, nos convertimos en personas prudentes. Y nuestra casa siempre va a estar sobre la roca de Cristo y no puede venir nada, ni viento, ni tempestad, a destruir nuestra casa. Si nosotros la edificamos en Cristo, en su palabra. Sé sistemático en el estudio. La Biblia no es un libro de historia, no es una novela que tenga que ser leída libro por libro, capítulo por capítulo para poder hallar el sentido. Cada verdad vale y obra por sí. Sin embargo, es recomendable seguir un plan de lectura para beneficio personal. O sea, tenemos que seguir un plan de nosotros de lectura. Podemos leer un libro, leer unos capítulos, leer otro. O sea, no tenemos que estar, como dice, que es una novela, que es un libro de historia, porque Dios nos va a hablar cada día que leemos la palabra, nos va a hablar. Y además de eso nos va a dar un conocimiento a nuestras vidas y nos va a llenar de Él. Porque su palabra es espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, la Biblia dice que ahí hay libertad. Si nosotros tenemos esa palabra en nosotros, tenemos libertad. Y nada nos puede atar. Nada nos puede atar. Bueno, dice, ¿cómo estudiar la palabra de Dios para compartirla con otros?
El lugar de enseñanza bíblica en la iglesia, la Biblia es la revelación de la voluntad de Dios que siempre se ha comunicado por su pueblo. Por lo tanto, es deber de todo creyente percibir, entender, obedecer este mensaje, el querigma divino que luego, para luego comunicarlo a otros. La iglesia es la agencia de la instrucción de la palabra de Dios. Los maduros en la fe tienen el deber de instruir en la palabra a los demás. Usted tendrá bellas oportunidades de cooperar en la docencia cristiana, en la escuela dominical, en campamentos cristianos o en cualquier ocasión que fuera necesario. Cuando Dios nos capacite más, nosotros vamos a ser este tipo de personas en diferentes lugares. Dios nos va a utilizar para nosotros también enseñar lo que hemos aprendido. Estudia la Biblia históricamente, dice, ¿verdad? La Biblia no es un libro de historia, pero un 75% de su contenido es histórico. No es libro de historia. Por ejemplo, aún la ley, la poesía, la profecía y las epístolas se presentan en un trasfondo histórico. Es necesario, por lo tanto, que todo estudiante bíblico se entere lo mejor que pueda de las circunstancias en que fue escrito el pasaje que estudia, así como los efectos que causó los lectores. Sigue el consejo de estudiar las épocas de la Biblia, la creación. Hay que estudiar la creación. Hay que estudiar el diluvio, o sea, la creación, cómo Dios creó al hombre. Después como Dios a través del diluvio, ¿verdad? Dios destruyó la humanidad, pero dejó una familia para seguir. Nosotros tenemos que estudiar esto. Entonces, la diseminación de las razas, eso ocurrió cuando estaban construyendo la torre de Babel, porque el hombre quería construir una torre que querían llegar hasta Dios. Y comenzaron a construir una torre alta, 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 y llegó un momento dado que Dios tuvo que descender y confundir las lenguas. O sea, le confundió el lenguaje y la forma de hablar. Entonces, cuando comenzaron a hablar entre ellos, algunos no se entendían. Entonces, los que se iban entendiendo en grupos, se iban uniendo, y esos grupos entonces dejaron de trabajar en esa torre y hicieron lo que el Señor dijo desde el principio, que llenaran la tierra. Entonces comenzaron a caminar a diferentes lugares, y de ahí que entonces aparecen los diferentes tipos de, ¿cómo te digo?, de personas en el mundo, pero todos descendieron de un mismo lugar. Entonces se fueron a caminar por la tierra, y los grupos que hablaban igual se fueron y se dividieron y comenzaron a llenar la tierra de la humanidad. Y entonces, si vamos a ver, todo el mundo desciende de un mismo lugar. ¿Qué aconteció? Que unos cambiaron su físico. Es porque depende en la tierra donde fueron a vivir. Por ejemplo, los que llegaron a África, ¿qué ocurrió? Su piel comenzó con tanto sol y calor a ponerse más oscura, porque el color oscuro que hace va a repeler contra ese sol. Y entonces comenzaron a ir, dependiendo de donde se fueron, entonces ahí fue que toda la gente comenzaron a cambiar el estilo de personalidad, porque fue dependiendo a dónde fueron. Los que fueron más al norte, que fueron más al frío, comenzaron a ser diferentes, más blanquitos, el pelo ya era más rubio porque era más frío el lugar. ¿Sabe? Cuando usted analiza las cosas y usted comienza a ver, hay personas de otros países que se parecen a nosotros. El físico de ellos se parece al físico de nosotros los puertorriqueños. Por ejemplo, no estamos hablando de latinos, estamos hablando de gente en Europa que su físico se parece al físico nuestro. Y por todas estas cosas que acontecieron. O sea, cuando usted comienza a analizar y a pensar todas estas cosas que fueron ocurriendo, cuando en un tiempo dado que el Señor dijo que todo su pueblo judío iba a volver, que ellos perdieron su tierra, los judíos perdieron su tierra un tiempo, años atrás, hasta que volvieron y pelearon y las tuvieron, y aparecieron unos africanos que eran judíos, mantenían el lenguaje, mantenían las costumbres y eran negritos. Y entonces no podían emigrar a ese país porque como el asunto de la documentación eran de otros países. Entonces
pegaron los judíos a un grupo judío, comenzó a levantar este grupo para reunir dinero para poder traer todos esos judíos de otro color, que así ellos tenían sus templos igual que los judíos, hablaban como los judíos, lo único que era negrito, pero eran judíos de su descendencia, y se los fueron llevando para su país. ¿Ves? Porque el Señor tuvo que confundir su lengua en la torre de Babel. Y dice después que dice, estudia la Biblia gramáticamente. Importancia de la gramática. La nueva parte de la oración, los incidentes del verbo, la etimología de las palabras, todos los aspectos de la gramática son elementos esenciales. O sea, nosotros no podemos leer la Biblia como un papagayo. La Biblia tiene acento, la Biblia tiene coma, la Biblia tiene esto de pregunta, la Biblia tiene, ¿sabes? Como cuando estudiamos el español, la clase de español tiene todo esto de nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Cuando usted estudia la Biblia de todas estas maneras, estamos hablando esto por encimita así porque lo necesitamos aprenderlo. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, que entramos a un instituto, que siempre son 3 años de estudio, ahí usted va a aprender todo esto porque se le van a dividir unas clases en diferentes etapas. Por ejemplo, hay una etapa que le habla de los libros proféticos, otra de los libros de los profetas menores, otra de los mayores. Hay otra que te habla del Pentateuco, que se llama así esa clase, que es los primeros 5 libros. Otro que es el libro de los Salmos, los Proverbios, que son los libros de poesía. Y entonces te van enseñando un montón de cosas que uno, ahí cuando uno aprende y tú lees la Biblia, entonces vas a entender mucho más lo que lees. Porque vas a ver qué te está diciendo la palabra. Bien, pero estamos hablando así en general para que podamos entender todo el trabajo de la palabra del Señor. Fíjate, estamos terminando el capítulo y empezamos un chingo atrasado, pero está bueno. Entonces, la importancia del contexto. Todo pasaje debe leerse como parte de su contexto, no como una cosa aislada o independiente. O sea, la Biblia es su propio intérprete. Eso es algo que tenemos que... La Biblia se interpreta ella misma. Por eso entonces nosotros no podemos coger, por eso es que se han levantado diferentes falsas religiones, porque cogen un texto y de ahí comienzan, no leen el texto de arriba ni el de abajo, porque tienen que leer los textos para saber el contexto de por qué se escribió ese texto. Entonces, por eso se han levantado gente con religiones tan falsas, porque no se ponen a estudiar las cosas como tienen que ser, y el enemigo se aprovecha. O sea, que la Biblia tiene su contexto. ¿Cómo se originaron los capítulos y los versículos? Las divisiones de capítulos y versículos no fueron hechas por los autores, sino que agregaron posteriormente para facilitar la lectura y el estudio de nosotros. O sea, lo hicieron de esa manera para facilitarnos. Porque eso es, acuérdense que eso es alguien escribiendo una carta. Por ejemplo, Pablo está escribiendo esa carta, pero ahí no está dividida en capítulos y en versículos. Pero los que se dedicaron a hacer esto, la pusieron de esa manera para que fuera mucho mejor para nosotros, ¿verdad? Y es una bendición para nosotros porque la podemos entender mejor. Dice que eso fue un porte de los monjes y los eruditos en el tiempo medieval. Por una parte facilita la lectura, la localización de los pasajes, pero a veces interrumpe la corriente original de los pasajes. Por eso muchos temas o asuntos no terminaron donde terminaron los capítulos. Pero nos facilita a nosotros cuando leemos. Mira, imagínate que yo diga, vamos al libro de los Salmos y vamos a leer ahí, pero no está dividido en capítulos. Y cuando tú juntas todo eso, ¿dónde vamos a leer? No tiene versículos. Entonces, vamos a buscar que, por ejemplo, el salmo más largo es el salmo, creo que es el salmo 119. Eso es el salmo más largo que hay en la Biblia. Y entonces, imagínate todos los versículos que tiene. Entonces tuvieron que dividirlo de esta manera para nosotros poder entender. El sentido primario de la Biblia es literal. Lo primero del lector encuentra en la palabra de Dios es su sentido literal, es decir, el significado natural de las palabras. Después hay que poner atención a las figuras del lenguaje bíblico como las parábolas. De las parábolas, que es una enseñanza terrenal con algo espiritual. Entonces, si tú no entiendes eso, te pierdes. Entonces, los tipos de hebraísmo que hay, que hablan cosas de situaciones del hebreo, los recursos que usaron literarios,
el conocimiento general de las escrituras y muy especialmente el dominio de la figura de los símbolos. Hay unos símbolos que también nosotros a veces no entendemos, indispensables para el estudio de la profecía y la escatología. La profecía y la escatología es lo que se estudia como en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis no podemos nosotros meternos a leer eso así a lo loco, porque ahí te habla de figuras, de animales y cosas, y tú no sabes qué quiere decir, pero muchas de estas figuras son las banderas. Por ejemplo, de muchos países tienen una figura, y por esa figura están hablando en el libro de Apocalipsis. Antes, fíjate cómo esto, todo eso está escrito antes de que los países tuvieran sus banderas. Y ahí cuando te hablan de unos animales, cuando te habla de este animal, tú buscas en la bandera y sabes de qué país te está hablando. ¿Qué país es el que va a estar envuelto en las cosas que ocurren, que van a ocurrir en el futuro y las que están ocurriendo hoy en día? Porque entonces, si tú no sabes los símbolos, pues tú te puedes confundir. Por eso a veces le decimos a las personas que no se metan muy adentro del libro de Apocalipsis, porque si usted no tiene alguien que lo enseñe, se puede perder y puede ser que se confunda. Por eso es que hay que estudiar siempre, trata de estudiar lo más sencillo. En el sentido primario, la Biblia es literal, está bien, eso yo se lo leí, conocimiento de la escritura. Ok, lo último, distingue lo espiritual de lo material. La Biblia es un mensaje celestial dado a criaturas terrenales que somos nosotros. Habla del cielo, pero también de la tierra. Es deber del discípulo cristiano averiguar la naturaleza del pasaje que lee. También peligroso es darle un sentido material o lo que es espiritual, como espiritualizar a lo que debe entender literalmente. Por eso, cuando yo estudio la Biblia, busco significado, busco qué quiere decir ciertas palabras en el diccionario, porque así trato de aprender lo que la Biblia me quiere hablar, lo que me quiere decir, o sea, que hay recursos para nosotros poder entender. Pues eso, pues, cuando nosotros pues vamos más a profundidad de estudiar la palabra, pues lo hacemos y podemos entenderla. Por eso siempre tratamos de decirle que traten de leer los libros más sencillos de la Biblia, los libros más sencillos que pueda usted entenderlo y no tenga mucha confusión, para que así pueda avanzar en el Evangelio del Señor. Amén. Terminamos el otro capítulo, gloria a Dios. Nos queda uno solo. Esperamos el lunes terminarlo. Amén. Para así, déjame apagar aquí, Dios te bendiga, te guarde.